con las familias o con los amigos de nuestros hijos o hijas. Probablemente a veces visualizamos una condición distinta, pero no nos damos cuenta que puede haber ahí un trastorno del espectro autista. Yo, Catalina, antes que vamos con una cosa maravillosa que usted después le va a contar a todos nuestros vecinos y vecinas, desde el punto de vista del papá, de la mamá, ¿cómo se enfrenta cuando sabemos o nos diagnostican a un hijo o una hija con TEA? Mira, para nosotros fue súper traumático porque en ese minuto el psiquiatra que la atendió y que le hizo todos los exámenes y nos citó para 7 días después cuando iban a hacer los exámenes listos y nos dice así con toda su letra, lo siento por ustedes, pero no esperen nada de su hija porque su hija nunca va a hacer nada en la vida. ¿Pero por qué? Porque tu hija es autista y tu hija no tiene ninguna posibilidad de hacer nada en este mundo. O sea, me quiso decir que iba a ser como un mueble. Entonces eso fue súper traumático, fue súper difícil de asumir, porque tú dices, pero ¿por qué me tocó a mí? Me tocó a mí tener una niña así, más encima una niña. Como que fue un castigo, ¿no? Como que fue un castigo, justamente. Y en realidad no es un castigo, es una bendición de Dios tener un niño así, porque resulta que estos niños son demasiado inteligentes y nosotros, ellos no aprenden de nosotros aprendemos de ellos, que es muy diferente, ¿cierto? Porque ellos te enseñan a ti, a uno nadie le enseña a ser papá, nadie le enseña a ser mamá, ni ninguna de esas cosas. Pero tener un hijo distinto, con una condición, como dijo... Diferente. Claro, una condición diferente, tiene muchas cosas. El que te acepten con ella, porque muchas veces a mí me ha pasado en 2 oportunidades, que no la han aceptado y te han dicho, no quiero que vengan nunca más con ella, porque no estamos para atender niñas locas, ¿entiendes? Entonces eso es como matan. Entonces, sencillamente, no ir nunca más donde a uno no la quieran con la niña. O tal vez no será ¿tengo problemas yo de audio o el micrófono? ¿O está todo bien? No, había un cable, lo que Wilson nomás. Después volvemos al... Pero ahora sí, ahora se está escuchando bien, que nos digan desde la casa si se está escuchando bien. Ahora sí. Pero ¿no será, Catalina, que la sociedad es la que tiene que aprender no discriminar, ser una sociedad más inclusiva? La sociedad es la que tiene que aprender, que tiene que aceptar que los niños con autismo, con el espectro autista, no son raros. Son igual que todo el resto de los niños y muchas veces mucho más inteligentes que el resto de toda la gente, incluso que nosotros mismos. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo veo en mi hija, porque yo la he tratado desde que yo me di cuenta que ella tenía problemas, que ella no era igual que cualquier niño, empecé a golpear puerta, pero no me daban ninguna solución. Tuve que buscar yo un psiquiatra por mi cuenta y ahí fue cuando me dieron un poco menos que de precaución. ¿Sí? Entonces yo me puse a llorar, claro, me deprimí todo, pero dije yo no, tengo que sacarla adelante y la voy a sacar adelante como sea. Y la ha sacado adelante. Y la he sacado adelante, claro. Y mi esposa le costó mucho más asumir que la niña era diferente, mucho más. Catalina, ¿entran los padres en un proceso de negación al principio? Sí, totalmente de negación porque uno dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Siempre está el por qué y nunca uno encuentra la respuesta del por qué. Y el por qué, para mí, es una bendición de Dios porque resulta que estos niños son para nosotros son rosas azules. Muy bien. Son rosas azules para nosotros. Después Catalina nos va a contar una experiencia maravillosa que tiene junto a su hija. Vamos a pasar el micrófono para acá. Estamos con Andrea. Andrea tiene múltiples facetas, estuvo cantando ayer acá con nosotros, es una artista local, madre de 2 maravillosos niños de los cuales te vas a referir, Sí. porque tienes Tengo 3. 3. Sí. Yo conocí a 2 maravillosos, todavía se acuerdan de mí, me saludan donde me ven. Andrea, lo mismo que le preguntaba a nuestra vecina Catalina, tú también eras vecina de acá de la granja, ¿cómo fue enfrentar esta situación para ustedes?
fue súper fuerte porque antes que yo me enterara que mis hijos tenían esa condición, yo conocí un tema muy cercano, porque la pareja de mi hermano también tiene niños con autismo. Entonces, después cuando me dijeron eso, fue como un golpe súper fuerte, porque yo dije, ¿cómo puedo hacer que mis hijos me comprendan? Igual es un proceso muy complicado. Después ya con la terapia, con la psicóloga, todo el tema, la psicóloga igual me explicó, me dijo, mira, me dijo, ¿sabes qué? Tú primero que nada, tus hijos no te tienen que entender a ti. Tú tienes que entender a tus hijos. Así es. Entonces ya con que me digan eso, es como algo de preguntarme yo como mamá, decir, pero ¿cómo no entiendo? O sea, mis hijos deberían de entenderme a mí. Son muchas cosas que uno se pregunta en ese momento, pero después con el tiempo uno se va dando cuenta que estos niños tienen muchas habilidades, que también de repente cuesta mucho sacárselas. Pero cuando uno se da cuenta es como algo muy maravilloso, porque nos hacen cosas que nunca nos vamos a imaginar. Por ser, tú mismo te diste cuenta que mi hija tiene una habilidad de canto que nunca me lo imaginé. Una pequeña artista. Entonces para mí eso es como un logro más como mamá con ellos. O sea, siempre se puede. Siempre se puede, siempre. En realidad lo que yo más pido es que la gente tenga un poquito más de comprensión con estos niños, que por ser, si ven a un niño en un supermercado que está tirado en el suelo o que no Como un arrebato. Claro, como un arrebato, no lo vean como pataletas. Que primero observen al niño antes de criticar. Puede haber ahí una condición distinta al niño. Sí. Niño mañoso. Claro, sí. Una vez de hecho me tocó en un supermercado. Se me acercó una señora y me dijo, oye, me dijo que por qué tu hijo grita tanto, que y le dije, mire, yo no tengo por qué andar diciéndole a toda la gente que mi hijo es TEA. Lo que sí le voy a pedir a usted, que por favor sea más persona, sea más humana, y en vez de criticarme o en vez de decirme, oye, controla a tu hijo, acercarse y ayudar. Muy bien. Ahí son pequeños tips para que como sociedad también incorporemos en nuestro lenguaje, Sí. en nuestras relaciones habituales, en nuestros niños, ojo, en los niños y niñas que nosotros mismos estamos criando, que estamos educando. Es importante señalar que pueden haber otros compañeros, compañeras de su curso, con los que juegan en la plaza, que pueden tener una condición distinta. Sí. Gracias, Andrea, por tu testimonio. Luego vamos a contar la parte artística. Tuve la oportunidad de cantar en una actividad que también hicimos. Quería preguntarle a Daniela, estudiante de fonoaudiología, uno de los temas que a veces cuesta en los niños TEA es que precisamente el lenguaje no aflora al inicio, cuando debiera empezar el lenguaje en los niños y niñas, el desarrollo, y ahí ponen la atención los papás. ¿Por qué Sí. está ocurriendo eso? ¿Y por qué ocurre eso? Mira, la verdad es que el TEA comienza al inicio de las primeras palabras. Ahí cuando nos damos cuenta que al año, alrededor del año, los niños ya tienen que ir diciendo las primeras palabras, que esta debe ser una palabra dirigida, ya sea como mamá y el niño se está refiriendo a mí. Bueno, lo que sucede con esto es que existe un retraso en el desarrollo del lenguaje y es ahí cuando el papá se tiene que dar cuenta y es el encargado de darse cuenta de que está sucediendo algo. Entonces esta es como la primera alerta en que mi niño no se está desarrollando completamente. Entonces, ¿quién es el fonoaudiólogo que tiene a cargo esta función de darse cuenta y ayudar a los padres en este camino para que pueda hacer una intervención temprana? Esto es el poner el ojo en la intervención temprana, porque lamentablemente si vemos que a los 6 años mi niño no está hablando, cuesta mucho más aún trabajar el lenguaje. Entonces, si comenzamos a estimular el lenguaje tempranamente, tenemos un pronóstico muy bueno en cuanto al lenguaje. Y el fonoaudiólogo es el que se encarga de eso, junto con los otros terapeutas. Pero, Disculpa, ¿qué otros especialistas atienden ya, a los niños con trastorno del espectro autista? bueno, la ¿Cuál verdad, sería el ideal? se trata de un equipo multidisciplinario que lo encabeza siempre el neurólogo o el psiquiatra infantil especializado en autismo, ¿ya? Luego viene el fonoaudiólogo,
para hablar un poco, para tratar al niño sobre el lenguaje y que logre una comunicación funcional con sus pares. Y que Eso es enseñe lo a los papás también. Exacto. Cómo Sí. en la casa esa también es la existe. función, que no solo, la terapia fonoaudiológica no solo trata de enfocarse en el niño, sino ya es más bien un ámbito familiar. Sí, Porque el fono se encarga de enseñarle a los padres cómo comunicarse con el niño y qué habilidades, ¿ya? Bueno, también tenemos al terapeuta ocupacional, que ve ya un poco más el tema motriz y sensorial, que tenemos también en los trastornos sensoriales, muchos niños que no soportan las texturas, niños que se sacan la ropa, que no soportan cierto alimento. Estas cositas que molestan aquí a veces. La etiqueta, ¿cómo dice? También tenemos los psicólogos, que el psicólogo también atiende tanto al niño como al familiar. Y en la parte sensorial también está el tema de la comida. El de la comida, Sí, porque a mí me da- ahí se ve un tema más con el fonoaudiólogo, Sí, con el tema de las texturas de las comidas, Sí. y con el terapeuta ocupacional. Sí. Las enfermeras que son las que Sí, los la control enfermera sano del control sano, van poniendo ahí el... con la prueba que hacen el ítem respectivamente el lenguaje, que a los 2 años y medio el niño tiene que formular 3 frases. Si sale eso disminuido, se hace la derivación al fonoaudiólogo, a la sala de estimulación temprana. Sí. Así que igual hay que poner harto ojo en lo que es el control sano y exigir al sistema público que se tiene que hacer una derivación adecuada. Muy bien. Sí, Muy bien, Eso es lo más importante. Y estos Que niños se exija son- la derivación A tiempo. a tiempo. Claro, Muy bien. estos niños no toleran el gluten por si acaso. A ver. Estos niños hay que darle todo sin gluten. Porque si tú le das gluten, por ejemplo, los fideos que contienen gluten, le hacen mal. Es como darle una bebida energizante. Ya. Entonces hay que darle todo sin gluten. Por lo menos la mía tiene ese tratamiento. Porque acumula mucha energía. Acumula mucha energía y esa energía en el fondo no es bueno para ella porque después se expresan con violencia. Entonces, nada que tenga gluten y todo eso, por supuesto, sale caro. Sale muy Eso caro. hablar un poco de... Ahí, porque si no, no se escucha. No, perdón. Sí, El tema de esto es que el acceso a las terapias es un costo muy elevado. exacto. En el sistema público, lamentablemente, los especialistas te atienden cada 6 meses. Sí. ¿Y qué hacemos con un niño que tengo que trabajar el lenguaje que lo veo cada 6 meses? Es imposible. No se avanza. Entonces, la verdad es que se está buscando con la ley de autismo que tengamos un acceso totalmente a terapia y también el que contraten a más especialistas en los hospitales, en los consultorios, porque lamentablemente hay un fonoaudiólogo para todo el centro y no alcanzamos a cubrir No. con todas las terapias que tienen que requerir estos niños. Sí. Y hablando un poco del tema del gluten, ahí se suma un costo más elevado todavía a las familias, Sí. porque lamentablemente los que estamos haciéndolo por el sistema particular, estamos hablando de 250.000 pesos alrededor que se gasta al mes en terapias. Que hace un sueldo mínimo. Sí, Exacto. claro. Entonces, la verdad es que no alcanza, Sí, es muy caro. lamentablemente. Es demasiado Bueno, caro. hacemos un llamado también a las autoridades Sí. a legislar respecto a estas materias que son tan importantes porque también es el futuro de la infancia, Sí. de los niños y niñas de Chile. Así como ha surgido el tema de la alergia alimentaria y tantos otros temas que son importantes y que a veces las familias no tienen la capacidad de costear. Sí. Por eso es importante hacer un llamado, entiendo que existen asociaciones, movimientos, que esta lucha siempre continúe porque se tienen que ir ganando los derechos, los niños deben gozar de plenos derechos en una sociedad, pero también es importante que los padres estén ahí, como se dice, al pie del cañón, Así es. trabajando y presionando para que los cambios ocurran. Doctor, le tengo una mala noticia. Nada de lo que habló se escuchó al principio, entonces le vamos a pedir que brevemente nos pueda explicar la sigla y bueno, todo el contexto que nos dio, ojalá breve para que podamos seguir la conversación. Bueno, TEA, trastorno del espectro autista. Gran parte de las cosas que dije ya se volvieron a mencionar, pero sí es importante que hablemos de que es una condición, no es una enfermedad. Las enfermedades pueden tener cura, las enfermedades pueden causar la muerte, pero una condición es algo que acompaña a la persona toda su vida. Por lo tanto, el niño con autismo, si bien
nosotros lo detectamos al cabo de ciertos hitos del desarrollo, pero el niño viene con esa condición y va a morir con esa condición. Y eso, y la condición de autismo no le va ni a cortar ni a alargar su vida, No. como las enfermedades. Sí pueden ir algunas patologías o síndromes asociados al autismo, pero no todos los niños comparten eso. Sí comparten el síndrome en sí, el trastorno en sí, perdón, del autismo, pero no necesariamente las patologías que van asociadas. Me voy a referir muy cortito a la ley de autismo. Las leyes por lo general van surgiendo en base a las necesidades que se van generando en la sociedad. Por lo general, siempre se le va dando más énfasis a las leyes que tienden a abarcar más personas. Pero resulta que el autismo era una condición que hasta hace un tiempo atrás se escondía. Cierto. Entonces, claro, el niño con autismo, tal cual decía aquí la vecina, era un niño que no se le recibía bien en todos lados. Era un niño que el familiar que decía, no, si me va a hacer una pataleta y ya me dijeron ahí que no querían más pataletas, no lo llevo más a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en su momento también con los niños con síndrome de Down? La gente simplemente no los sacaba a la calle. Entonces, a medida que se ha ido visibilizando el autismo, también hemos ido dándonos cuenta de que tenemos que legislar a favor de ellos. ¿Por qué? Porque son personas que requieren no solamente que se les identifique, sino que también se les valore. Por lo tanto, una ley es la que nos podría garantizar que la sociedad tenga algunos cambios con el trato de los niños, que la sociedad o el Estado le garantice las terapias a los niños, que le garantice la inclusión a los niños, pero lamentablemente, como es un tema que recién está empezando a visibilizarse, los legisladores no siempre le ponen la atención que corresponde. No. Ahora, bien decían todos acá, es muy importante, mientras más pequeño se empiece a detectar y que se empiece a tratar, un mejor pronóstico vamos a tener. Y si no lo garantizamos ese tratamiento, esas terapias, los niños van a llegar a adultos sin las herramientas necesarias para poder desenvolverse en la sociedad. Aceptar la vida. O sea, yo he trabajado en varios consultorios y lamentablemente incluso en los consultorios donde tenemos gente que teóricamente está preparada para atender todo tipo de condiciones, aún así no se le atiende de la forma que se requiere. Yo soy dentista. Yo tuve la suerte de trabajar 6 años como voluntario de Teletón, también pertenezco a una asociación de dentistas que tratamos específicamente personas con necesidades especiales, pero yo veo de repente mis colegas que no tienen ninguna preparación para poder atender personas que tengan una necesidad distinta. O sea, de repente muchas veces ni siquiera tiene que ver con los estudios que tenga la persona. Más bien con la sino empatía, ¿no? Con la empatía, con la Y la voluntad. disposición. Sí. Con la voluntad, la disposición de poder atender. Si nosotros necesitamos 15 minutos, te voy a poner un caso puntual mío, 15 minutos a lo mejor para hacer una tapadura. Con el niño con autismo necesito media hora, 40 minutos. Sí, sí. Pero si no tenemos esa disposición de tomarnos el tiempo para poder atender casos puntuales, especiales, nunca vamos a avanzar. Perfecto. Ok. Bueno, ese es un llamado de atención también a cómo abordamos en el sistema de salud, sobre todo en el sistema de salud público, a los niños con condiciones distintas. Yo quiero ver si los vecinos, vecinas, tienen alguna duda, alguna consulta, nos interrumpen nomás, muchachos, y la vamos contestando en el minuto, ¿ya? Hablemos de cosas lindas, cosas bonitas. Hemos hablado ya del tema técnico, que es muy importante, pero ocurren cosas maravillosas, experiencias lindas. ¿Qué tienen en común Wilson, Catalina, Andrea y Daniela? Tienen en común que tienen hijos e hijas maravillosas, que son padres y madres de niños que presentan esta condición y tienen experiencias maravillosas. Catalina a continuación nos va a contar su experiencia maravillosa. Mi experiencia maravillosa. Mira, yo empecé con equinoterapias acá en el Parque Brasil, pero después eso se empezó a diluir de a poco y no habían caballos como para montarla a ellos, sino solamente montas asistidas.
que eran para los niños con parálisis cerebral y todo ese tipo de cosas. Entonces los niños que sí se podían montar solos quedaron a un lado, entonces yo emigré y me empecé a buscar otra y me fui a una que está en el paralelo 21 de Panamericana. Y con el tiempo me di cuenta que la niña estaba sufriendo más que gozando en el caballo. Entonces hablé con su terapeuta ocupacional y le dije si yo buscaba una escuela de equitación o algo más avanzado que una quinoterapia para la niña, podría serle bien. Me dijo, mira, la Katy tiene muchas condiciones con el caballo, inténtalo. Busqué por internet y vi con Bárbara Rubio, que es una psicóloga y profesora de equitación y también amazona. Y la llevé, la evaluó y me dijo, tu hija me dijo, es un diamante bruto. No es para que ella esté haciendo quimioterapia. Me dijo, tu hija en un par de años podría llegar a ser campeona, me dijo, de Chile. En su condición especial me dijo, porque es muy buena con el caballo. Esto fue en diciembre del 2018 y en junio del 2019 la Katy estaba en Colombia, siendo campeona de Chile, ganando 2 medallas de oro. 2 medallas de oro, sí. Además... No, me están soplando. Además, después en enero de este año ganó las Olimpiadas de Chile y ganó 2 medallas de oro más. Tiene pendiente las Olimpiadas de Argentina por el tema del COVID. Y dependiendo de eso, si le va bien, ella se iría a Alemania. Y ahora en enero, 30 y 31 de enero, tiene el Paranacional. También ganó el Paranacional este año, en marzo. Ganó el Paranacional con medallas de oro en primer lugar. Y ahora va nuevamente al Paranacional, pero ahora va en 3 categorías. Ahora va en la categoría que ellos le llaman adiestramiento, conducción y salto. Perfecto. Y salto, que ella se supone que jamás iba a poder hacer trotar o galopar, que es súper difícil sacar un caballo al galope, y enfrentar un salto y saltarlo. El viernes empezó con la práctica del salto y saltó su primer salto con 90 centímetros, o sea se fue, pero se fue de uno. Así no la campeona. Se fue así de la campeona. Y salta y nos dice, no, si fue fácil. Yo cuando veo que ella toma el galope, porque ella tiene una yegua pero que es gigante, yo veo que la yegua sale al galope, de la vuelta, enfrente del salto, dije, no lo va a pasar. Y la veo, yo estaba así, y salta al galope, o sea, ella ha dado muchas Sí, satisfacciones, muchas alegrías, que cualquier mamá se siente sentiría orgullosa y lata, rabia, pena, que mucha gente no lo entienda y que los discrimine. Por eso tenemos que hacer un llamado, lo que nos ha conversado recién nuestra vecina Catalina. Yo le hago el llamado al equipo de la solidaridad y a todos los amigos y amigas que nos han colaborado en este equipo para que en enero esta campeona nacional e internacional y que es granjina, ojalá todos podamos ayudar y colaborar para que ella participe en los torneos internacionales que tiene como desafío. Así que vamos a estar informando eso, Catalina, y en lo posible colaborar junto al equipo de la solidaridad de la granja. Sí, porque ella tiene que tener un chaleco que es con herba. Exacto. Entonces el chaleco con herba es caro. Sí. Son vestimentas especiales que ella necesita para su seguridad y que vamos a estar, ojalá todos y todas colaborando a través de las distintas plataformas. Vamos a anunciar cuándo va a hacer esa competencia para que los vecinos y vecinas de la granja nos sintamos orgullosos, pero además podamos colaborar en eso. Muy bien, gracias vecina por su testimonio. De eso se trata este espacio. Ayer nos decían, pero ¿cuándo van a invitar a los vecinos, vecinas a conversar ahí? Y precisamente estamos hoy día iniciando esa etapa. Yo decía que teníamos anteriormente, antes que pasáramos a retrocediéramos a fase 2, teníamos Talento de Barrio, que es un programa que lo llevamos a los distintos puntos de la comuna, donde cada artista participa de eso, dependiendo de los territorios. Si hay un artista en determinado territorio, se suma a ese programa y demuestra todo su talento ahí. Precisamente tu hija nos acompañó, que tiene 6 años, ¿no? Sí, 6 años, nos acompañó en Talento de Barrio, una voz maravillosa, espectacular, una niña muy especial, con mucho carisma. Cuéntanos un poco, desde ese orgullo de madre,
tus dos hijos que tienen esa condición, ¿cómo has observado esos logros tú como mamá? Mire, yo más que nada, yo soy artista de la comuna de La Granja. Ella las veces que me ha visto ensayar, siempre tomaba el micrófono. Me admiraba porque yo dije, le llama la atención. Entonces una vez me dijo, mamá, ¿sabes que quiero cantar? Le pasé el micrófono y le dije, hija, ¿qué es lo que quieres cantar? Gloria Trevi, me dijo. Y yo quedé como impresionada y dije, Gloria Trevi, o sea, es muy difícil para una niña, y más con una condición así. Entonces le puse el tema y fue, pero me dejó así, muy sorprendida. Es la manera de actuar, es muy espontánea. Ella aprendió mucho a ser espontánea con la fonoaudióloga, con la terapeuta ocupacional. También estuvo yendo a hipoterapia, que le sirvió bastante. De hecho, echa mucho de menos esa terapia. Y mi otro hijo de 4 años también lo encontraron TEA hace muy poquito, muy poco tiempo. Pero al parecer él está asociado con el autismo porque también tiene parte agresiva. Es muy distinta con la que tú tienes, mi hija, la condición. Entonces, con él me ha costado un poquito más avanzar. Está más reciente además. Claro, está más reciente. El tema de los fideos, como decía la compañera acá, igual es complicado, pero a ellos les encanta, ¿sabes? Que a ellos les encanta el fideo, el arroz, pero lo más que me impresiona es que no pueden comer con nada, o sea, tiene que ser blanco total. Y todo separado. Claro, todo separado. O sea, yo una vez le hice una prueba y le mezclé, no sé, pues el arrocito con pedacito de carne. Y me dice, no mamá, ¿sabes cuál es que tiene mal olor? Que no me gusta, que... Entonces rechazan mucho las proteínas. Pero como le digo, para mí, ver a mi hija que avanzó bastante con todo, me siento súper bien, o sea... Muy talentosa. Sí, demasiado. Yo en mi Dos familia, hijos, más que los nada. conozco a los dos. Sí. Son muy, muy cariñosos, con mucho carisma. De verdad, de pronto nos pasa. Yo no responsabilizo a la sociedad porque nos pasa. Yo veo a los hijos de Andrea y no me daría cuenta que tienen una condición distinta. Y eso es lo que nos puede ocurrir a cualquiera, Sí, a ¿cierto? cualquiera. Lo importante es que cuando uno sabe de eso o pueda ocurrir un caso así, siempre sea inclusivo el mensaje de los niños, aprender a relacionarse con todo. Todas las miradas son importantes en la sociedad. Todas las miradas, siempre tenemos algo que rescatar del otro. Sí. Por lo tanto, el llamado siempre como padres, como familia, siempre un mensaje, una acción inclusiva, permanente, todos los días. Aquí no hay nadie distinto, tenemos condiciones probablemente distintas, pero no es que unos vengan de Júpiter y otros de Marte. No. Y en eso tenemos que avanzar, por eso también hacemos estos espacios de conversación, porque no siempre está a la mano de conectarte a tu Facebook y estén hablando temas que guardan relación con el futuro de Chile, que son los niños, ¿no? Así que gracias Andrea por tu testimonio. Y yo decía de hablar de los planetas porque a veces uno se pregunta Daniela, cómo los niños con esta condición y niñas tienen esa capacidad de aprender tan rápidamente, de saber los números en inglés, todos los planetas y con una capacidad enorme de aprendizaje. ¿No tiene que ver a lo mejor la condición con eso o tiene que ver la condición del TEA con esos procesos de aprendizaje que son a lo mejor más rápidos que a lo mejor en otro niño? Explícanos un poquito porque una característica, yo sé, todo lo que podemos decir de un niño o niña con una condición TEA es que son muy inteligentes. Eso mucha gente opina de esa forma, entonces explícanos un poco qué ocurre ahí. Hay que destacar algo, no todos los niños dentro del espectro van a ser inteligentes, ¿ya? Siempre se ha visto que el TEA es el niño brillante, el niño sábelo todo, pero no es así, ¿ya? Si bien muchas veces se comparte esto del tema de la inteligencia y se da por un tema del diagnóstico, tenemos los intereses restringidos, ¿ya? Entonces el niño solamente se va a enfocar en cierta cosa, ¿ya? Por ejemplo, mi hijo, que siempre se fija en lo que es los astronautas, los planetas, pero no todos los niños son así, ¿ya? Y nosotros nosotros los padres que tenemos los niños con TEA, tenemos que saber respetar al padre que no tiene este niño brillante,
¿ya? Entonces eso es importante y recalcarlo harto en la sociedad, de que no todos los niños van a saberlo todo y que muchas veces a algunos les va a costar un poco más. Entonces también tenemos que respetar eso. Disculpa, pero entonces, yo haciendo un resumen de lo que tú nos estás señalando, tiene que ver entonces con es muy importante entonces el minuto en que se detecta o se interviene a un niño o niña con TEA, es decir, no es lo mismo que diagnosticarlo, por ejemplo, a los 3 años, que diagnosticarlo a los 10, que diagnosticarlo a los 15. Sí. ¿Tiene que ver el proceso de diagnóstico o con el proceso también de aprendizaje? ¿Me expliqué o no me expliqué? Pero, ¿cuánto más puede aprender un niño o cuántas más herramientas le podemos entregar en el minuto en que se detecta la condición? La verdad es que los niños pasan por los primeros periodos de esponja, así le llamamos nosotros, el periodo de esponja. ¿Por qué esponja? Porque el niño va absorbiendo todo lo que el entorno le está dando. ¿Ya? Entonces, si yo hablo, ¿Puede ser positivo o negativo eso? positivo, Ah, ya. positivo totalmente, porque todo lo que él va a absorber el niño lo va a tener algo positivo en su lenguaje y su comunicación. Ya. Entonces, la verdad es que sí hay una diferencia entre el periodo de esponja, que se da aprox hasta los 4 años, ¿ya? A un niño que lo detectaron a los 8 años Ya, perfecto. y que no podemos trabajar, ¿ya? Pero no en las mismas condiciones que cuando se detecta A eso me tempranamente. Eso me refería. ¿Me va a pasar una cosita bien A ver. cortita? Sí, obvio. Después Wilson va a responder las preguntas que nos han estado Ya, ya. brevemente, porque nos quedan. ¿Cuánto rato nos queda? Díganos nomás. 20. Ya. ¿Estamos pasados 20 o nos quedan 20? Nos quedan 20. Ah, ya. Es hasta las 9. Sí. Ya. Mira, la condición Está bien. de 9:30. TEA, como decía El micrófono, Daniela, vecino. Ahí. la Daniela, son como esponjitas también, qué sé yo, pero como también decía un delante, pueden tener patologías asociadas, Sí. ¿cierto? Y ahí estamos en que la Katy tiene patologías asociadas. Ya, perfecto. La Katy tiene trastorno generalizado del desarrollo y aparte tiene discapacidad intelectual, que ella tiene un 80% de discapacidad intelectual. Bastante. ¿Me entiendes? Ujú. aparte del espectro autismo. Ya. Tiene esas dos patologías asociadas, que esas sí son patologías. Pero aún así es campeona Aún internacional. aún así Muy bien. campeona internacional, porque son súper inteligentes, son muy inteligentes. Son muy capaces. Son muy capaces, ¿por qué? Porque la Katy es capaz en el caballo, porque ella no ve el peligro. Entonces ella se lanza. Ah, perfecto. Si tú le dices, ella ahora galopa y salta ese salto, que ya 90 centímetros que saltó ayer, ¿ah? Ella va, galopa, da la vuelta, se enfrenta al salto y salta, porque no ve el peligro, no ve la maldad, No miden los no ven la maldad, no ven la maldad en nada. Entonces ese es el tema diferente de los... Muy bien. Hay Muy niños que bien. sí tienen, Entiendo entonces. pues, sí, hay niños que tienen asociado. Claro, que teniendo TEA no puede ser la única condición, sino que más pueden tener asociados Claro. otros diagnósticos. Muy bien, Son los que gracias. tienen la Katy. Es importante también la severidad. Más cerca del micrófono. Es importante también la severidad del autismo. En el sentido de que hay niños que son moderados, otros que son son leves, pero eso también nos va dando ciertas pautas de estos niños. Y lo otro, que tiene que ver con lo que decía Daniela, la inteligencia en sí, tendemos a creer que la inteligencia es la facilidad de aprender en general, Claro. ¿ya? Pero la inteligencia tiene muchos ámbitos. Entonces, muchas veces, ¿y por qué el tema de que especificar de que los niños no es que sean más inteligentes O menos sino- inteligentes. o menos inteligentes? Todos tenemos distintos tipos de inteligencia, Cierto. ¿ya? Todos tenemos distintos tipos de inteligencia, distintos tipos de intereses. Sí. Entonces, en los niños con autismo se da mucho que tienen intereses puntuales, que en algunos casos llegan a ser brillantes. Sí. Pero ojo con eso. Muchas veces tendemos a hacer una discriminación incluso positiva, pero sigue siendo discriminación, diciendo que los niños son todos inteligentes, los niños con TEA. Pero es frustrante para aquel papá o para aquel cuidador que tiene un niño con TEA y que a lo mejor a ojos de él no tiene esa inteligencia. O que tiene asociado otras condiciones. Claro. Puede ser. Entonces, ¿por qué me dicen que mi hijo
tiene que estar obligado a ser inteligente por ser TEA, si no es así. Estaba muy asociado a lo que se le llamaba el síndrome de Asperger, Sí. o incluso hay alguna serie de televisión ahora que... A eso te iba a poner el punto, porque todos los programas de televisión o las series que uno mira respecto al trastorno del espectro autista siempre muestra al protagonista o a los niños que participan de esos programas como personas inteligentes. Pero estoy de acuerdo contigo, no todos los niños tienen la misma condición, por lo tanto es probable que uno desarrolle más capacidades que otro, un interés distinto, y eso también es bueno explicarlo a la comunidad, pero es una cosa que siempre asociamos. Nosotros decimos siempre en el lenguaje no especialista, digamos, en lo que conversamos a veces con los amigos, con la familia, que los niños con TEA son, niños y niñas, son inteligentes. Es como a lo mejor un mito probablemente, pero es que de verdad los casos a lo menos que uno conoce son niños con muchas capacidades. Y tiene que ver con algo que no sé si se alcanzó a escuchar delante, pero lo que comentaba sobre el esconder ciertas cosas. Las primeras personas que tuvieron esa posibilidad, siendo TEA, de poder mostrarse con mayor facilidad ante la sociedad, eran justamente estas personas que tenían el TEA y que además eran inteligentes. Tenían una inteligencia un poco más desarrollada. Entonces, claro, tendimos a asociar el TEA con la inteligencia porque eran los que más se visibilizaban. ¿Por qué? Porque el niño que a lo mejor no tenía esa inteligencia tan desarrollada, estaba escondido. Perfecto. Oye, nos ha llegado algunas consultas que vamos a pedir que Wilson las vaya respondiendo. Ojalá muy breve porque tenemos que dar una tercera vuelta y ya nos queda poquito tiempo, y la idea es que vamos a transmitir de mejor forma los conocimientos que ustedes tienen, pero además dejar un mensaje positivo, de esperanza, a todos nuestros vecinos y vecinas que tienen hijos o hijas con esta condición. Así que, Doc, les invito ahí a que nos dé respuesta a los vecinos que han consultado. Hay una pregunta que me la pusieron delante que ya no está anotada ahí, que tenía que ver con el trastorno de déficit atencional. Preguntaban si era lo mismo que el trastorno de déficit atencional en los adultos que el autismo. Son dos trastornos distintos, son dos condiciones distintas, ¿ya? Pero sí podríamos decir que comparten algo socialmente, que ambos se miran de una manera inadecuada. Porque el problema que tiene el niño con autismo, por ejemplo, en el colegio, lo ven como el bicho raro, ¿cierto? Porque lo ven distinto. Al niño con trastorno de déficit atencional, también lo ven como un niño raro. Entonces, ambos niños, independientemente de que uno sea TEA y el otro tenga el TDA, ambos requieren la misma atención y las mismas herramientas. Porque ambos tienen un muy buen pronóstico si nosotros le entregamos las herramientas que corresponden. Muy bien. Respecto a la otra pregunta del uso del Ritalin, todos los niños tienen que tener un tratamiento personalizado a su condición. Por lo que explicaba Catalina. ¿Ya? O sea, no podemos decir si el Ritalin le va a hacer bien o mal a tal niño o a cual niño, porque eso tiene que ver con la evaluación que haga el equipo multidisciplinario. Nosotros no podemos decir el Ritalin le va a ser excelente a todos los niños con TEA. No. Cada niño, esto no es una receta de cocina. ¿Ya? La receta de cocina, si la hacemos al pie de la letra, resulta bien en todos lados. Cierto. Pero en el caso de los niños, no. Muy bien. Y tiene que ver con todos los medicamentos. O sea, el paracetamol no me va a hacer mejor, no va a ser igual a los dos porque a alguien le hizo bien para el dolor de cabeza. Muy bien. Oye, estamos ya llegando al final del programa. Sin antes, quiero partir por Catalina, por luego Andrea, Daniela, finalmente Wilson. Tenemos 30 segundos, así le decimos nosotros, 30 segundos para enviar un mensaje de amor, de esperanza, o lo que a ustedes se les haya quedado a lo mejor algo que querían decir. En definitiva, es para mandar un mensaje a todos los padres, a todas las familias, que tengan hijos en esta condición o que no la tengan. Eso es muy importante, que como sociedad aprendamos cada día a ser una sociedad con un mejor trato, que nuestra comunidad se convierta en un mejor lugar para convivir.
Ese es el objetivo también de este programa, constantemente estar informando a la comunidad respecto a los temas que nos parecen del todo importante abordar. Entonces, Catalina, agradecido de que haya venido, hemos tenido largas conversaciones nosotros, este es el primer programa que hacemos en esta materia, vamos a estar generalmente haciendo más programas, por lo cual desde ya los dejo invitados. La inclusión abarca muchísimos aspectos y yo quisiera que en estos 30 segundos pudiera enviarle un mensaje ahí, la están mirando, vecinos y vecinas de la granja, lo que usted quiera decir. Yo solamente quiero decirle a toda la gente, a los vecinos y en general al mundo, que los niños con espectro autismo no son raros, solamente tenemos que quererlo, amarlo y dar gracias a Dios porque nos eligió para poder tener un niño en esta condición que no todo el mundo puede sacarlos adelante. Quererlos, nada más que quererlos, amarlos. Eso sería mi mensaje para ellos. Muy bien, Catalina. Andrea, su minuto final, el espacio de... Bueno, vecinas y vecinas, yo les quiero también decir y compartir con ustedes que las personas que tengan hijos con estas condiciones, al momento de enterarse no los tomen como un problema o algún cacho, como se dice, sino que lo vean como más que nada una bendición que llegó a ese hogar. ¿Y por qué bendición? Porque estos niños le enseñan, con el tiempo le van enseñando a ser mejores personas. Entonces los invito a que cuando le digan que su hijo tiene TEA, se alegren. Porque, como les explico, es una bendición súper grande que ustedes con el tiempo se van a dar cuenta. Y para las personas que no tienen hijos con estas condiciones, también les pido que se pongan en el lugar de los padres, porque a nosotros como papás nos cuesta que el mundo acepte a nuestros hijos así. Entonces les pido que por favor, si ustedes ven algún niño que esté con alguna pataleta, que así le llaman, se acerquen y a lo mejor esa mamá o ese papá que esté en ese momento a lo mejor necesita algún consejo de ustedes. A lo mejor necesita que ustedes se acerquen y le digan, ¿le puedo ayudar en algo? Muy bien. Más que criticar. Muy buen Ese mensaje. es mi mensaje. Gracias, Andrea. Daniela. Ya, bueno, el mensaje más que nada, recalcar que cuando se diagnostica esto, se nos viene el mundo abajo, porque lamentablemente la sociedad tiene la discapacidad como algo malo y lamentablemente no es así. Muchas veces nos van a cerrar las puertas en muchas partes, pero la verdad es que a medida que vamos avanzando con nuestros niños, se nos van abriendo nuevos caminos. La idea es recalcar eso, de que siempre tener la esperanza y también hacer un llamado a los políticos, por favor, que se pongan la camiseta por las personas en situación de discapacidad, porque cabe recalcar igual que ni siquiera tenemos un estudio de cuántos niños con autismo tenemos en Chile. Nos estamos basando en un estudio de Estados Unidos, ¿ya? Así que, por favor, que la ley de autismo surja y que pueda dar atención a todas las familias que requieren estas terapias. Muy bien. Y atención de calidad y con dignidad, que es lo más importante. Wilson, tus 30 segundos en espacio común. Me gustaría que todos viéramos la discapacidad o en general las condiciones que tiene cada persona como algo positivo. Si hay algo bueno, es que somos todos distintos. Eso es lo más rico que pueda tener el ser humano, que somos todos distintos. Si fuésemos todos iguales, la sociedad no podría avanzar. En la diversidad es donde está lo bueno. Y el punto es que a algunas personas esas diferencias se les notan más que a otras. Sí. Pero afortunadamente, como les decía recién, todos tenemos unas diferencias que van aportando en la sociedad. Si nosotros esas diferencias las viéramos siempre como algo positivo, chuta que avanzaría. Porque nos empezaríamos a fijar en lo positivo de las personas y dejaríamos de lado los aspectos negativos. Si avanzar, la sociedad necesita para avanzar que nosotros digamos, ella me va a aportar con el carisma, ella me va a aportar con la inteligencia, tú me vas a aportar con las ideas. Todos tenemos algo que aportar. Y las personas con autismo también tienen mucho que aportar. Sí. Tenemos grandes genios autistas Sí. y tenemos a lo mejor el niño que no tiene esa inteligencia,
pero que estoy seguro que si le preguntamos a esa familia con ese niño con autismo, ¿cuánto ha aportado ese niño en su casa? Aunque el niño no tenga ninguna habilidad especial quizás, vino a cambiarle la vida a esa familia. Vino a cambiar la forma en que esa familia ve el mundo. En 360. Entonces, ese niño con esa condición no tiene que andar diciendo yo soy bueno en esto o en esto otro. Simplemente el hecho de que ya se plantara esa semilleta en esa familia ya le generó un cambio y un aporte a la sociedad. Muy bien. Agradecer a Wilson, Catalina, Andrea, Daniela en nuestro primer programa que hemos abordado de la mejor manera posible. Espero que se haya entendido, que a partir de ahora miremos el mundo, la vida de una forma distinta, porque aun cuando, como decía Daniela, como que se les derrumba el mundo, cuando los padres y madres reciben a lo mejor un diagnóstico, siempre hay una esperanza. Y aquí hemos conocido a padres y madres de niños con esta condición, de niños y niñas con esta condición. Sin embargo, son experiencias de vida maravillosas, bendiciones de Dios como lo han señalado aquí, y con un gran futuro por delante. Así que nos despedimos con la misma canción que entramos al programa, que tiene un significado muy especial porque dice que canten los niños, que alcen la voz. Y eso quiere decir que cuando ellos no la pueden alzar, son ustedes, somos nosotros los que tenemos que alzar la voz por ellos y por ellas, defender sus derechos, y que ojalá siempre vivan en una sociedad que les permita ser libres, felices y tener una infancia segura. Nos despedimos. Chao, chao. Nos despedimos. Gracias Wilson, gracias Catalina, gracias Andrea, gracias Daniela. Nos vemos.